Vamos a las bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa de oración Betel. Como cada domingo los invito a compartir estos 40 minutos aproximadamente en la presencia del Señor. Así que vamos directamente a la alabanza. Aunque el caminar parezca tan difícil, yo sé que pronto todo irá mucho mejor. Y si tú estás conmigo, mi Señor, entonces no queda más que intentar, siguiendo el camino, las huellas en la arena, el camino del Señor. Es como si me faltara el aire, a más no poder. Será mejor, Señor, si es con vos. No puedo vivir, yo quiero seguir, yo quiero estar en tu camino. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi todo, tú eres mi dueño. Muchas veces he intentado regresar a ese lugar que una vez llamé hogar.
las cadenas que me agobian el corazón. Ayúdame, Señor, mi amigo fiel, mi libertador. Yeah. Cazadora soy de ti. Cazadora soy de ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué alabanza. Preciosa las alabanzas. Qué hermoso. Alabanza, Qué ruegos. hermoso, sí, Señor. Gloria al Señor. Bienvenido, hermano querido, a la Casa de Oración Betel, la iglesia en casa, este programa, este humilde programa que hacemos con la sierva de Dios cada domingo. Te damos la bienvenida, gracias por estar allí del otro lado. Apoya también nuestras prédicas, que se den a conocer, porque muchos necesitan del Señor Jesucristo Sí, en este tiempo tan difícil. sí, Amén. Señor. Amén. Buen día, siervo. Buen día. Buen día a los hermanos, a Luciano, que estamos aquí, a Jonathan, que ya vi que estaba conectado, el hermano Sandoval, Oscar, el pastor, el Señor, a Emma también, que está conectado. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana, ya los que se suman también a este día tan precioso, porque este es el día que hizo el Señor, siervo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Dígalo así en su corazón, en los momentos difíciles, ánimo y luz de gozo en los corazones. Amén. Nada de pantufla, nada de estar desarreglado, porque estamos adorando al Rey. Amén. Y ahora sí lo invito al siervo para que nos guíe en la oración. Bendito el Señor. Oh, sí, Bendito el Señor. Padre, oh, Padre. te rogamos delante de tu Hijo Jesucristo Oh, sí, que bendigas Señor. a la audiencia, Bendice, Señor. que bendigas a cada familia que está del otro lado, Oh, sí, a los Señor. hermanos de la fe, a los que se suman cada domingo a este programa, que el Señor pueda conceder las peticiones de sus corazones y que se cumplan sus proyectos y sueños. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos aquellos que necesitan del Señor Jesucristo y no lo conocen. Gloria al Señor. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al que vive. Y allí dicen en su hogar, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Esa necesidad de decir que así sea, Señor. Todo lo que el siervo me está declarando, que llegue a mi hogar, que toque a mi familia, a mis hijos y a todo el mundo que está padeciendo esta terrible pandemia que no tiene fin. Mutan las cepas, igual nosotros seguimos con la conciencia ciudadana, el tapaboca, el alcohol en gel. Vamos a hacer recurrente que la casa tiene que estar aireada, no flexibilizar, seguir sanitizando todo el hogar. Porque aparte, siervo, es tan importante esto que no nos hemos enfermado de gripe. Porque veo que al mantener todo limpio no están los virus tan fuertes y nosotros necesitábamos eso. Bueno, lo voy a llevar en esta mañana, siervo, a la reflexión. Yo quiero que estén allí los hermanos junto con el siervo y Luciano y los que están conectados en este vivo de Betel, tu iglesia en casa, esta maravillosa propuesta del Señor de llevar el evangelio a los hogares. Amén. No se olvide que Betel fue pionera en esta área. Amén. Así que bueno, ¿cómo se titula en esta mañana la reflexión? El lugar justo y adecuado. Así se titula la reflexión. Bueno, los voy a llevar a un hombre que trabajaba mucho. Él tenía mucha ocupación, se levantaba temprano, iba, trabajaba, su familia estaba con él. Bueno, le sucede algo en un día de su vida que nos lleva a nosotros también a reflexionar. Esta reflexión, hermano, pasó. Son cosas reales. Bueno, dice que llega de su trabajo, era muy tarde, eran como las 22 horas.
estaba cansado, dijo, había pasado un día muy terrible, dice, tengo que estirar un poquito las piernas, tengo que caminar, voy a salir. Llega a su hogar, la esposa no estaba, había salido a hacer una diligencia y sus hijos tampoco. Así que dice, bueno, hasta que ellos vuelvan me voy a caminar. Así que hizo un trayecto como de 1 cuadra y llega a una plaza. Recuerde que es de noche. Y ya cuando se disponía a volver, siente quejidos. ¿Se imagina, siervo? Usted póngase en el lugar porque el Señor lo va a hacer. Le va a preguntar qué haría usted. ¿Qué pasaría si a usted le sucede eso? Bueno, dice que caminaba y cuando estaba por volver, vuelve a sentir gritos más fuertes. Y ya no eran quejidos, sino eran gritos. Pero lo separaba del lugar donde provenían los gritos como un arbusto grande y un árbol. Lo que hay en todas las plazas, ¿no? Bueno, entonces en ese momento que él siente que grita, ya sabe que es una chica, es una mujer la que está gritando. Y en ese momento empieza a pensar, fue solo un segundo. Y si ayudo, puedo pasar a formar parte de una estadística que sale en la televisión. Murió por un arma blanca o murió por un balazo, un tiro en un arma de fuego. Entonces en ese momento pensó eso y después recapacita de nuevo y dice, y si me doy media vuelta, vuelvo sobre mis pasos y hago como no escuché nada. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué haríamos en una situación tan difícil? Espero que el Señor no nos ponga en ese aprieto. Entonces, y recapacita de nuevo y dice que viene una fuerza de Dios sobre él. Y dice, no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces se abalanza sobre el arbusto, lo pasa y toma a un hombre, que todo era en oscuridad, de la espalda y lo tira contra el suelo. Y el malvado cae y se asusta y sale corriendo cuando este hombre tan arriesgado y valiente toma esa decisión de ayudar al que estaba en problemas. Bueno, sale corriendo y él en ese momento llama a la policía. Y la chica sale corriendo y se esconde detrás del árbol. Entonces él le dice, no te preocupes, porque ya llamé a la policía. Entonces de la sombra sale la chica y le dice, papá, ¿sos vos? Y ahí termina la reflexión. Momento adecuado, momento justo. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Porque como dice el Señor, si uno hace bien al otro, a uno mismo se lo hace. Esta es una reflexión realmente que ocurrió. Este hombre salvó a su hija de ser abusada. ¿Qué hubiera pasado si él tomaba la decisión de ir por otro camino? No hay que ir por otro camino, hay que ir por el camino justo y adecuado que abrió el Señor Jesucristo en su costado traspasado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Tomémonos de la mano del Señor y en esta reflexión, siervo de esta mañana, que nosotros también siempre tomemos buenas decisiones. Amén. El momento justo y adecuado. Amén, Amén. siervo. Gloria Amén. al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Los Gloria. cobardes huyen también. Sí. Los cobardes. Sí. Los cobardes, la verdad. Gloria al Señor. Pero bueno, dejemos todo en la mano del Señor. Amén. Amén. Es maravillosa la reflexión. Bueno, y mi parte es esta, la palabra del Señor. La mejor parte. La mejor parte, ¿no es cierto? Gloria a Porque Dios. es el consejo que siempre la boca del Señor declara bendiciones a través de su libro para comprender un poco más la Escritura y para tener conocimiento de la verdad, de cómo hombres entregaron sus vidas con este propósito de ser obediente a Dios. Gloria al Señor. El Evangelio, hermanos queridos, amigos de Facebook, de YouTube,
no es que alguien tenga una religión nada más, sino que mayormente los pastores, los siervos de Dios, las siervas de Dios, profetas, tienen una vocación y lo hacen en un servicio con amor, con fe, siguiendo las huellas de aquel que nos llamó para este servicio, Gloria que a se Dios. llama Jesucristo. Oh, sí, Señor. El Señor declaró en su palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde esté yo, estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Gloria a Y esta es nuestra meta, seguir a Jesucristo Dios. para anunciar el Evangelio. Y siempre tenemos que ir al libro, que Gloria a aquí Dios. están estos hombres que participaron hace muchísimos años, pero que son iguales que nosotros. Sí, Señor. Nada más que con esa fe inquebrantable, que sabían a quién los había llamado. Gloria a Dios. Así que vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Si vos no tenés una Biblia, tratá de conseguirte una, porque es bueno que al aprender también tengas esa costumbre de leer la Biblia, porque hay cosas maravillosas para compartir en familia, Amén. con tus hijos, con tu esposa, y de eso se trata, aprender de Dios. Amén. 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 Y aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16, vamos a estar compartiendo la palabra, pero nos vamos a detener en distintos versículos para opinar sobre lo que estamos leyendo. Así vos entendés un poco más y comprendés esos hechos que ocurrieron a estos hombres de Dios. Gloria a Dios. Y de allí sabemos por qué se predica el Evangelio. Amén. Amén. Amén, siervo. Bien. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, verso 16. Vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció, dice el apóstol San Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, nos detenemos un momentito aquí. ¿Cómo es el espíritu que gobierna una persona? Porque en realidad el mundo espiritual, diabólico, necesita tener una persona para encajar dentro, para tener autoridad, dominio de esa persona. Y es así que muchos se dedican a esto, a la cartomancia, a la adivinación, interpretar los horóscopos. Bueno, costumbres, como aquí lo vamos a ver más adelante, son costumbres romanas. Pero al pueblo de Israel estaba prohibido ese tipo de manifestaciones o esos dones espirituales a través de espíritus inmundos. Aquí el espíritu inmundo gobernaba a una mujer, a una esclava. Era esclava del espíritu inmundo, pero también era esclava de los patrones que tenía, que la mandaban a hacer estas cosas con el beneficio de tener dinero, enriquecerse a través de la explotación de esa pobre mujer, porque en realidad era una pobre esclava. Bien, el espíritu inmundo sabía que estos dos hombres, Pablo y Silas, declaraban la salvación. No dice predican el Evangelio, predican la salvación del alma a través de Jesucristo. El diablo conoce muy bien quiénes son los siervos del Señor.
por eso declara esto. Y por eso, como vemos que hay dos poderes, como te dije el domingo anterior, un poder diabólico y un poder del Señor Jesucristo, que proviene del cielo, al enfrentarse siempre va a vencer uno, el mayor, el que viene del cielo, de aquel que murió y resucitó. Aquí estos dos hombres ya predicaban de Jesucristo muerto y resucitado, por eso existía ese poder sobre ellos. Ordenó al espíritu inmundo de adivinación y el espíritu huyó despavorido y volvió a ser esa mujer como era antes. Quizás aún los patrones le habrán dicho, ¿para qué te queremos? Ya no servís para nada, andate de la casa. Ya no le daba ganancia. Y como eso sucedió, entonces, ¿qué hicieron los dueños o los patrones o los amos? Fueron a donde estaba donde ocurrió el problema. Fueron a estos dos hombres. Y es así que, bueno, los llevan al foro, donde estaban las autoridades, el versículo 20, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. La ciudad de la idolatría, la ciudad diabólica, la ciudad que no dejaba nada bueno para el beneficio de las almas. Acuérdense, hermanos queridos, que en la época de Moisés estas cosas no estaban permitidas y era una ley muy dura. Por ejemplo, el que buscaba en el horóscopo eran condenados a muerte. Esa era la ley de Dios en la época de Moisés, hasta que viene el Señor Jesucristo y muestra a sus discípulos cómo enfrentar ese mundo espiritual diabólico y someterlo a la voluntad del Señor Jesucristo. Y las personas son libres, porque en realidad esta mujer también estaba feliz, porque dijo, bueno, ya está, no me van a seguir maltratando, no me van a seguir usando. Ahora puedo estar siempre con mi familia o formar una familia sin que me estén amenazando para que haga ese trabajo. Así que bueno, siempre está la parte buena de la prédica o de la historia, pero después están las consecuencias que les toca pagar a los discípulos del Señor. Por eso dije que el Evangelio no es tan solo un camino de rosas. A veces es muy difícil sobrellevar la carga de los dones espirituales que Dios ha depositado sobre su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia. Pero la cabeza del Señor Jesucristo con todo el poder y su gloria que le da este poder para reprender los espíritus inmundos y dejar libres a las personas. Bien. Y estos hombres que eran romanos declaran en el versículo 21, y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, las costumbres romanas, como hasta el día de hoy, es la idolatría. Es honrar a dioses paganos que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, que vino para dar vida y vida en abundancia. Y no solamente vida, sino vida eterna. Porque después que nos vamos de esta caja, está la parte de la vida eterna. ¿Qué va a pasar con el alma? ¿Dónde va? Con el espíritu. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es así que el Señor nos ha preparado un reino allí en el cielo junto a Él para habitar en las moradas eternas. Ahora bien, volviendo a las costumbres romanas de lo que estaban permitidos, ¿predicar el Evangelio? No. No, ¿qué están enseñando estos hombres? Mirá lo que me hicieron, me sacaron la ganancia. No puede ser esto. Nosotros somos romanos, católico, apostólico, romano. Pero es así. ¿Sabe cuál era la costumbre romana? Declarada
por Flavio Josefo, que fue un historiador de la época, en la misma época, que él trataba con los emperadores de esa época. Era muy amigo de Nerón, de Calígula y de la mujer de Nerón. Era un judío también, y cuenta la historia. Y en una historia cortita, te lo voy a resumir para que vos veas cuáles eran las costumbres romanas. Bueno, Calígula, que fue un emperador, él, en la fiesta que hacía con sus amigos, tenía un teatro ya armado, porque ellos tenían sus dioses, tenían cientos de dioses. Entonces ofrecían víctima a esos dioses. Él se vestía de mujer, como un emperador mujer, y hacía esos sacrificios. Aún esos demonios que lo tenían desquiciado habían nombrado a su caballo general. Así que ya era un hombre con poder y encima medio desquiciado. Pero eran los propios demonios que ellos adoraban, como te dije. El espíritu de adivinación estaba en la caja, estaba en el cuerpo de la mujer. Cuando el apóstol San Pablo le dice, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, el espíritu inmundo se va. Pero, por eso dije, estaba sometido espiritualmente. Y también estos hombres, por más emperadores que fuesen, eran hombres. Y el diablo necesita de hombres y de mujeres para habitar en ellos. Por eso el Señor dijo, ahí en el huerto del Edén, al diablo le dijo que tu simiente, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, queriéndole decir, te va a sacar los poderes, te va a gobernar, pero tu simiente le va a herir en el calcañar, a la simiente de la mujer, queriendo decir que la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a tener que morir, porque así es lo que hace el diablo. Vino a matar, hurtar y destruir. Así que eso lo tenía que hacer. Pero, entonces está hablando el Señor, allí en el huerto del Edén, principio de Génesis, que hay una simiente diabólica y hay una simiente santa de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la simiente significa hijos. Están los hijos del diablo, los cabritos, y están los hijos del Señor, las ovejas. Algo así me están entendiendo. Bien. Entonces, ¿qué hacía Calígula? Las costumbres romanas. Entonces colgaban a los animales, cabeza para abajo, lo degollaban, y mientras tenía vida el animal, esparcía la sangre por todos los invitados que estaban allí, cónsules políticos, generales del ejército, la guardia pretoriana, estaban todos ellos, así que todos participaban de esos sacrificios demoníacos que manchaban a todos con sangre. Así que esa era la costumbre romana, pero no era costumbre predicar de Jesucristo. Hacer libre un alma. Hacer libre un alma sufriente. Qué tremendo. ¿No es cierto? Sí, Señor. Bueno, sigamos. Sí, Padre. Y se agolpó el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Lo detenemos aquí también, nuevamente. Gloria, Señor. Ahora estamos viendo el carácter de los creyentes, Sí, Señor. el carácter de los siervos de Dios, Gloria, Señor. del amor a Jesucristo, que no se detienen en el llanto, no se detienen en el dolor. Hermanos queridos, sé que muchos abandonan el camino, abandonan el Evangelio porque han perdido un familiar, porque han perdido un trabajo, porque la esposa se fue de su casa, porque tuvieron un inconveniente que ellos dicen, no puede ser que me pase a mí. Hermanos queridos, aquí vemos la postura de un verdadero creyente. Por eso dije, el Evangelio no es un camino de rosas. El
El camino tiene estas vicisitudes, estos problemas, donde el oro se prueba con fuego, Oh, sí, Señor. donde estos hombres de Dios se han probado de esa manera, Gloria. porque ellos lo hacían por amor. Amén. No se estaban quejando, ¡ay, me pasa esto, me pasa el otro! Dice el siervo, se tuvieron por dignos. Eran dignos ellos de recibir esos azotes por el Todos Señor. esos hombres de Dios pensaban igual, Sí, como pensamos sí, nosotros, sí. y como tienen que pensar todos los creyentes, Amén. todos los que fueron llamados por el Señor Jesucristo para servirle. Gloria a Dios. No se detengan, Amén. no hay que detenerse, hay que seguir y date por digno. Sí, Señor, este sacrificio es una ofrenda delante de tu presencia, Señor. Gracias, porque sé que lo que me espera arriba va a ser maravilloso, Gloria a Dios. como hacían los mártires cuando estaban allí en el Coliseo. Ellos nunca negaron la fe. Al contrario, los leones estaban allí y ellos no retrocedían. En el 1500, los padres de la Reforma, ¿qué hicieron? Fueron quemados en hoguera, hermanos, por predicar de Jesucristo. Los que hicieron el libro eran perseguidos también a la hoguera, decían los sacerdotes de esa época. A la hoguera, porque la Biblia no podía ser predicada, no podía abrir los ojos de los humildes, no podía darle entendimiento a las personas para que hablaran de Jesucristo como lo estamos haciendo nosotros. Gloria al Señor. Era para la élite, era para someter a un pueblo a la ignorancia. Entonces se leía la Biblia en latín. Hasta el día de hoy, ¿quién entiende latín? Es una lengua muerta. Es una lengua muerta. Pero Gloria a Dios. esto es el significado de lo que es el Evangelio, Amén. de lo que es seguirlo a Jesucristo. Por eso te dije, no es fácil, ¿eh? Gloria. Es Pero para valientes. Es para valientes. Es valiente. No le dé nunca la espalda al Señor. Por si vos tenés un llamado, si te llamó el Señor para ser pastor, pastora, siervos, profetas, el que acomoda la silla, no importa. El que abre la puerta. El que abre la puerta, el que prepara sus ropas para ir cada domingo a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque Gloria al Señor. de esto se trata, un sacrificio vivo para agradar el corazón de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Gloria que se llama Jesucristo. nuestro Señor. Para devolverle un poco a Él de todo lo bueno que hizo en nosotros. Alabanza. Porque ese sacrificio en la cruz, nunca te olvides. Anda a la cruz, ve el sacrificio. Gloria a Dios. Y allí te vas a encontrar con Jesucristo. Amén. Un varón valiente, precioso, elegido entre 10.000. Gloria. La gracia se derramó en sus labios Gloria. para darte promesas Gloria. de una salvación personal, Gloria al Señor. para irte al cielo. Amén. Santo tu nombre, Señor. Y darte esta promesa que Jesucristo viene pronto a buscar a su Amén. iglesia. Amén. Maranata. Gloria a tu nombre, Bien. Señor. Gloria. ¿Qué hicieron estos hombres? Comenzaron a cantar himnos, Gloria. como hace Luciano, a cantar alabanzas. Cantar la alabanza. ¿Le dolería la espalda? Por supuesto. Oh, Lo azotaron, y mucho. santo. ¿Se le caerían las lágrimas de dolor? Sí, seguro. Pero ellos cantaban alabanza. Estaban en lo más profundo de ese túnel oscuro donde estaba lleno y plagado de ratas. Oh, Señor. Pero ellos cantaban alabanza. Gloria. Ellos cantaban himnos espirituales. Alabanza. Esa es la fe. No es para cobardes el camino, Amén. hermano querido. Amén. Los cobardes huyen en la oscuridad, como contó la sierva de Dios, de ese cobarde que quería abusar de esa mujer. Así somos los creyentes, así Gloria tenemos a que Dios. ser los creyentes. Gloria a Dios. El que mira atrás, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no le agrada al alma del Señor Jesucristo, hermano. Hay que seguir, hay que batallar, hay que vencer. Gloria. Aún los miedos, los obstáculos, las pruebas, Gloria a Dios. hay que vencer. Santo.
Hay que resistir con el Evangelio a las huestes espirituales de maldad, la maldad del diablo. Fíjate, estos dos hombres, al sacar el espíritu de adivinación, le pisaron la cola al diablo. Y mirá las consecuencias. Pero ellos se tomaban por dignos. Gloria. Ellos estaban cantando alabanza. A mí no me importa que me pase Gloria a esto. Dios. Gloria a Dios. Yo lo hago por mi Cristo, Amén. por aquel que me llamó, Amén. por aquel que perdonó mis pecados. Porque después viene la recompensa, ¿sí? Por supuesto, Amén. Gloria a Dios. por supuesto que Gloria sí. al Señor. Por eso nunca hay que menguar en la fe. Siempre, secar esas lágrimas. Hay que empezar de nuevo, hay que comenzar de nuevo. Hay que seguir adelante. ¿Perdiste cosa? ¿La dejaste en el camino? Bueno, así le dijo el Señor al rico, que vino y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor lo miró y dice que lo amó. Las leyes, las conservaba, sí, todas, desde mi niñez. Bueno, vendé todo lo que tenéis y dáselo a los pobres. Entonces, no, así no. Puedo conservar las leyes, pero no, que me voy a sacar la riqueza que tengo. Ese es el problema. Ese es el problema. Dejar cosas en el camino, hermano. Amén. Dejar cosas en el camino para servirle a Cristo. Amén. Sí, Porque el Señor le dijo, hacé tesoro en los cielos, que después que te morís, allá te están esperando arriba, Gloria a Dios. Gloria al Señor. donde nadie te va a robar, porque allí no existe el robo. Gloria a Dios. Pero bueno, volviendo al tema de la Amén, palabra del Señor, sí, que sí. ya nos falta poquito, Nos falta amén. poquito, sí. Gloria al Señor. Entonces, cuando estos hombres cantaban alabanza, nosotros podemos decir, ¿qué pasó con ellos? No había nadie que lo defendiera. Pobre allí, con el olor nauseabundo de las ratas, del orín, de esos bichos Ujú. que son horribles, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero ellos, como dicen los jóvenes, se la bancaban, Sí, ¿cierto? Aguantaron todo por amor a Jesucristo. sí, Señor. Pero bien, por eso dije, si alguien pensaba que estaban solos, que el Dios que les servían no los iba a defender, Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. son como los hechiceros que te tiran brujería en la puerta de tu casa. Ellos creen que nadie te va a defender. Ellos creen que están luchando con la persona. No se dan cuenta que están luchando contra Dios. Oh, y que el sí, mal les Señor. viene. Oh, Señor. El mal les viene. Pero aquí, entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria. Entonces, ahí vemos que el Señor a veces hace las cosas espectacularmente. Es algo terrible lo que puede hacer el Señor. Oh, No son Señor. cosas que pueda imaginar el hombre, No, porque Él va a usar de sus recursos, Dios nos sorprende. ¿no es cierto? Sí, Señor. Sí. Le voy a mandar algo chiquito, habrá dicho el Señor. Un terremoto, Oh, Señor. o un rayo Oh, que Señor. cae del cielo, maravilloso es el Y las Señor. cadenas se soltaron. Las cadenas. Los grillos, porque tenían grillos. Estaban aprisionados con prisiones de hombre, Oh, sí, Señor. pero el Amén. Señor las destruye. Amén, amén. 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 Dios destruye las prisiones de los hombres. Amén. Sí, Señor, amén. De los brujos, de los hechiceros. Gloria, gloria a Dios. Sigan tirando sal, Así. sigan tirando aceite, sigan maldiciéndonos. Que todas las maldiciones Se van a que convertir salgan de la en boca de los brujos bendiciones. se convierten en bendición. Amén. Amén, siervo. Bendito lo que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Amén. Esas son las Promesas promesas de Dios. de Dios para el pueblo de Dios, Amén. para Sí, sus Señor. escogidos. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Entonces no hay ataduras que te puedan atar, ni cadenas que te puedan encadenar, No, Señor. porque el Señor te ha hecho libre, Él es más poderoso. porque el Señor tiene poder Amén. para vencer al diablo Gloria y a sus Dios. huestes Gloria, gloria al y a sus Señor. seguidores. Sí, Señor. Bien. Hay muchos que hacen sacrificios hasta el día de hoy, Gloria. con esos gallos pobrecitos que los de huesos. Pobrecito, sí, Señor. Abiertas las puertas de la cárcel, sacó el carcelero, Sí, sacó Señor. la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo,
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Gloria. Acordate que la alabanza y la presencia de Dios, los presos escuchaban la alabanza. Los presos se habían convertido a través de la alabanza de esos dos hombres de Dios. Amén. Estaban quietos. Porque ahí se le abrieron las puertas y ellos podrían haber dicho, nos escapamos, El susto también. nos vamos todos de aquí si ya estamos libres. Ay, gloria. Gloria. Sin embargo dijeron, no, vamos a quedarnos aquí porque es peor el castigo de Dios que el castigo del hombre. Oh, gloria. Gloria. Amén. Amén. Así que eso es lo que pasó. Bien, y el carcelero iba a tomar una decisión terrible. Cuando vemos las consecuencias, ahora nos damos cuenta de por qué ese propósito, que puede ser duro, ¿no es cierto? Pero que esos hombres de Dios estaban preparados para la disciplina. Amén. Se encuentra con esta bendición que iba a llegar a una familia, que es el eje del Evangelio, Sí, Señor. que es el eje de la prédica, es el sentido de la prédica del Evangelio, salvar las almas del infierno Sí, Señor. y acercarlos al corazón de Dios. Sí, Señor. Entonces, Gloria a Dios. pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, gloria. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oh, gloria. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído Oh, a Dios. Gloria a Dios. Bendito el que vive, Gloria a Dios. bendito el amor del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Llegó la Dios. bendición a esa casa. Un hombre duro, Amén. un hombre desalmado, un hombre que torturaba a la gente. Dice que era ley. Les pasaba algo a los presos, él tenía que Se matar. tenía que matar. Sí, Eran tan una ley fieles, romana. tan fieles a la ley romana y a los magistrados que ellos hacían lo que se les decía. Sí, Señor. No hizo falta. Pero hasta que llega Jesucristo a la vida del perverso, Porque Él es el Señor. del Sí, malvado, y les cambia la vida. Como dijo Juan, es el Señor. Él Es es el el Señor. Señor. Él hace milagros. Amén. Así que hermanos queridos en el Señor, Oh, amigos, gloria. Qué buena mañana. tratamos de abrir la Escritura para que vos no Santo. te sientas solo, ni desahuciado, ni abandonado por Dios. Porque el Señor jamás se olvida de sus hijos. Sí, Señor. Perdón, Gloria a Dios. jamás se olvida de sus hijos. Gloria al Señor. Ya estamos terminando, hermanos. Ya se nos fue la mañana con esta prédica tan preciosa, tan llena del Espíritu Santo, siervo. Tanto el fuego, El fuego la de unción Dios. del Espíritu Amén. Santo, que esto es para ministrar. Amén. Pero no se puede. Amén, no se puede. Estamos en, Si no, los demás saldrían estamos corriendo. en cuarentena. Gloria al Señor. Bueno. Ya está llegando a los hogares, siervo. Ya Gloria a cada Dios. vida, cada corazón obtuvo la ración que necesitaba, como el maná. Amén. El maná dice que era según el sabor de cada persona. Es un regalo del Señor. Dice que cada gusto llegaba el maná a su boca, dicho por los judíos, ¿cierto? Sí, sí. Que le han contado sus seres queridos, porque recuerde que fue contado de generación en generación, que cada uno, cuando recibía el maná, sentía el gusto de lo que él quería comer. Es algo maravilloso. Dios es así, sabe nuestros gustos. No. Sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, los vamos a bendecir. Hay hermanos que están mirando porque vi que había poquitos, pero bueno. Sí, lo mandaron mensajitos varios hermanos. Amén. Amén. Un segundo que ya leo. Sí, Justo se me está Señor. quedando sin batería el celular y me está, Gloria a Dios. me está fallando. Gloria al Dice, primero, Gloria a Dios. a ver.
Hay mensajes que no los puedo leer, así que empiezo por el hermano. Bueno, sí, ¿quiénes son? Me escribe diciendo bendiciones, gracias Siervo por la palabra, los consejos, agradecido al Señor estoy por parte de la Casa de Oración Betel, saludo a todos los hermanos. Dije, Genaro, buenos días hermanos, comenzando el día escuchando la palabra con la familia, bendiciones para todos, muy agradecida por todos los que brindan. Gloria a Josefina Dios. Costa nos manda sticker, Carolina de sticker, Amén. Josefina Costa, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria Gloria al a Señor. Dios, gloria a Dios. Gloria a Un Dios. saludo para todas estas hermanas preciosas. Para Y todos. recuerden lo que habló el Señor hoy. Hay que bautizarse. Ya el Señor está llamando al bautismo porque Sí, los sí. hermanos necesitan esa liberación de esas tantas ataduras que hay. Así que bueno, el Señor va a poner el Les día cambió la porque vida. les cambió la vida. Amén, Sí, siervo. Y aparte hay muchas almas que ha recogido Betel en esta pandemia. Amén. Así que van a ser unos cuantos almas para Amén, bautismo. amén. Nos vamos a poner de acuerdo y Amén, sí, Señor. Y ya este se van verano a bautizar. bautizamos. Amén. Sí, necesitan, y el Señor habló. Amén. Es necesario el Gloria al bautismo, así que a tomar ese compromiso que sabemos que va a ser muy bueno para cada vida, como lo fue para nosotros, siervos. Oh, por supuesto. Nunca olvidamos ese bautismo tan Por supuesto. precioso. Bueno, en esta mañana preciosa, hermosa de palabra, de reflexión, primeramente alabanza. El siervo nos dirige en la oración Amén. y que el Gloria al Señor Señor. los bendiga. Y El recuerden, Señor los bendiga. Biblia en mano, cada domingo a las 10 horas cuando Betel comienza. Amén, siervo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendecimos Gloria a Dios. Sí, A Señor. todos los hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, Gracias, por su buen Señor. consejo. Gracias, Padre. Que el Señor aumente tus fuerzas, Oh, tu sí, fe. Señor, Que bendícelo. quite todo agobio del corazón. Él sana las heridas. Hermano, levántate con poder y gloria. Amén. Sí, Invoca el Señor. nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado será Será salvo. salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este, hermanos queridos, es un camino que no se trata de ir en el medio. Gloria a Dios. Aquí Gloria es un a Dios. camino para vencer. Amén. Vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Que este es nuestro deseo como siervo Amén. de Dios para vos y toda tu familia. Amén. Nos vemos el domingo que viene. Que el Señor los bendiga. Amén.